¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que veas este episodio. Bienvenidos a su podcast Inspiración en Acción, el podcast de Speakers Masters Internacional. Este es un episodio nuevo y es un episodio que la verdad yo ya tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque obviamente estoy acompañado con una persona de un muy buen amigo al cual respeto y admiro mucho, y ya tenía ganas de platicar con él. Así que les presento a mi gran amigo y compañero maestrazo, Oscar Dávila. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto en saludar a todas las personas que estén viendo en este momento este episodio. Como bien dice Sergio, puede ser de día, puede ser de mañana, puede ser de noche. Bueno, pues entonces aquí estamos. Un gusto en saludarles. Gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Y bueno, pues vamos a platicar, vamos a comentar varias cosas el día de hoy. Bueno, pues adelante, empezamos. Excelente. Pues mira, la verdad es que este podcast yo creo que a muchísima gente le va a encantar. Creo que mucha gente se va a ver identificado con el contenido del día de hoy. Es probable, sí. Porque el título, voy a mencionar el título del tema para que desde ahí ya te quedes a escuchar todo el episodio. A este episodio lo hemos titulado Descubriendo tu verdadero yo. Autoconocimiento y crecimiento personal. Oscar, pero desde el título, Descubriendo tu verdadero yo. Está fuerte, está interesante. Claro, O sea, por supuesto. ¿cómo que mi verdadero yo? O sea, la verdad es que ¿hay acaso alguna parte que no conozca de mí? Claro que sí. Fíjate que aquí es algo muy chistoso que nos sucede a mucha gente, pues a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos dedicamos o hacemos lo que podemos hacer, lo que el entorno y la vida te va llevando, no necesariamente lo que queremos hacer, ¿no? Sí, Entonces, a mí esto me llama mucho la atención, que hay mucha gente, por ejemplo, ¿no? Que yo lo comento con mis alumnos, que digo, ¿cuántos de ustedes conocen, o a lo mejor fueron ustedes, que cuando eran niños y en lugar de que los durmieran con un pues libro de cuentos, los dormían con la Constitución? ¿Por qué? Porque ya están programados para ser abogados. Porque tu papá, tu hermano, tu abuelito, todo el mundo son abogados. Tú ya naciste con la instrucción de ser abogado. Pero ¿quién te preguntó? Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones por las que el entorno ya las tomó por nosotros. Ajá. Y llega un momento, como bien dices tú, que descubrimos realmente qué es lo que nos apasiona. No quiere decir el que tú estudies Derecho porque toda la familia es abogado, no lo hacen con una mala intención, creo yo, pero no necesariamente fue tu decisión. Sí, es verdad. Fíjate que, híjole, voy a platicar algo y yo creo que de aquí va a salir mucha tela para cortar y de ambas partes. Yo ya conozco en gran medida parte de tu historia y seguramente ahorita a la audiencia le va a interesar, ¿no? Pero déjame darte pie platicando tantito algo que dijiste, que mira, como anillo al dedo. Si mi papá, en paz descanse, fue médico cirujano, si él no hubiera fallecido, él murió por un accidente, desafortunadamente, cuando yo era muy niño. O sea, si mi memoria no me es infiel, tenía 11 años de edad. Muy bueno, un niño, ya un niño, muy sí. consciente de las cosas, pero muy pequeño. Sí, pero un niño, exactamente. Si él no hubiera faltado, seguramente hubiera estudiado medicina. Seguramente. Yo no sé si hubiera sido o no médico. A lo que voy es que seguramente hubiera estudiado medicina. ¿Por qué lo aseguro? Porque cuando yo entro ya a la secundaria, o sea, al año siguiente, de hecho yo entré a los 4 o 5 meses de su fallecimiento. Mi madre fue la que me dijo, era una secundaria técnica, Oscar. Era una secundaria técnica. Entonces ella fue, que normalmente a los niños, toda la gente que nos escucha o nos ve, va a saber esto. En las secundarias técnicas, para que a un niño se le asigne un taller o esta clase de especialidad,
pues tiene que pasar por una especie como de visita o clase propedéutica Ujú, previa ujú. para saber cuál es tu aptitud y en cuál podrías encajar mejor, ¿verdad? Bueno, yo no pasé por esas clases. Mi madre se encargó, como teníamos reciente la pérdida, mi madre asumió el papel, se puso en la mochila el papel de que pues ahora soy papá y mamá, y llegó a la prefectura, me acuerdo, y les dijo, acaba de pasar esto, chantaje emocional, ¿eh? Ojo con todos los maestros de escuela, aguas, porque las mamás Claro, saben claro. ustedes muy bien. Entonces, llegó y con chantaje emocional, es que mi hijo así, él quiere estudiar máquinas y herramientas. Y los prefectos muy empáticos con el dolor de mi madre. Sí, no se preocupe. Y Sí, me mandaron. tenemos espacio para él. Claro, en mi vida había escuchado, amigo, que era eso de máquinas y herramientas. Sí, entonces para un chamaquito de 11 años, digo, en mi aspecto, no digo chamaquito despectivamente para nadie, me refiero a que yo era un chamaquito de 11 años eh, que en mi vida había visto esto de los tornos y las máquinas y los taladros industriales y en mi vida. Entonces, cuando llega mi primer día de clase de taller y que entro a este mini bodega, ¿no? En las escuelas técnicas, una bodeguita industrial chiquita y llena de tornos y de pronto sí dije, oh, me impuso, ¿no? Entonces, pues no vas a creer que yo estudié, obviamente, 3 años de secundaria y luego me voy a una especialidad técnica y luego revalido materias para estudiar la ingeniería y luego me voy a las industrias ya como profesional, como profesionista a metalmecánica, Urrea, Ok. herramientas profesionales, no nos patrocina, no es gol, pero ahí va. Entonces, ahí estuve trabajando, pero en la primera que conocí el área de la capacitación y las dudas, va y con toda mi carrera. ¿Por O qué me suena sea, tan familiar todo eso? exacto, esto es lo que conozco la historia y esto que tú dijiste es que yo estudié lo que me dijeron que estudiara, no lo que en realidad había adentro de mí como pasión o vocación. Y esto es algo muy común, yo no sé en otros países que seguramente han de pasar por cosas idénticas, pero en México es muy común, amigo, al grado de que coincidimos, ¿no? Ahora cuéntame tantito de lo tuyo, porque tú también tienes tu historia. Claro, fíjate que antes de platicarte esta historia, hay pues la gente que se dedica a toda esta parte del estudio de la personalidad, han diseñado algo que se llama el embudo de la vocación, que es algo que normalmente nunca hacemos. O sea, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues yo desde chico me di cuenta que soy bueno para el fútbol, me di cuenta que soy bueno para el dibujo y soy bueno para las matemáticas. Ok, ¿no? Pues esas son tus habilidades. Pero las matemáticas no me gustan. Una cosa es que seas bueno, pero no me gustan. Bueno, entonces la descartamos. Te quedan dos, digamos, de tus habilidades, fútbol y dibujo. Entonces juegas y todo, pero dices, ¿sabes qué? No me gustaría jugar este fútbol profesional o no es mi intención porque es muy complicado, etcétera. Y a lo mejor dices, bueno, me voy a dedicar al dibujo. Pero eso es muy difícil que lo hagamos en algún momento a una temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? Que el entorno, que es el que de repente nos empieza a guiar. Y dicho esto, bueno, ¿qué sucede? Yo tengo que aclarar primero que nada que yo las decisiones que tomé a lo largo de mi vida fueron mis decisiones, no fueron influenciadas. Sin embargo, hubo por ahí detalles que yo inconscientemente tomé en cuenta. Yo desde que estaba muy chico, amigo, me gustaba siempre hablar en público. Chico, te hablo desde 6 7 años, ¿eh? O sea, estando en la escuela, siempre que había homenaje a la bandera, me acuerdo perfecto en la primaria, que había homenaje a la bandera o que te tocaba a ti como grupo llevar a cabo los honores a la bandera, lo que sea, yo era el primero a levantar la mano desde que me Ah, acuerdo, ¿no? ok. No es algo que yo haya visto en casa, ¿no? Mis papás, ambos, pues ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero ninguno se dedicaba a esto, ¿no? Mi mamá, adorada, mi madre, se dedicó todo el tiempo al hogar, todo el tiempo se dedicó al hogar. Y mi papá, pues él estudió contabilidad, era contador y se dedicó a trabajar en esta parte administrativa toda su vida se dedicaba, ¿no? Entonces, pues yo no vi nunca nada de esta parte acerca de la comunicación, las cosas, y sin embargo siempre me gustó, nunca me di cuenta
que era realmente un gusto, o incluso puede llamarse a lo mejor una habilidad, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ¿no? Y seguía yo en la primaria, pues pasaba de repente de un concurso de esto, un concurso del otro, de hablar en público, de poesía, de lectura, y yo me inscribía a todo. A veces lo hacía bien, a veces lo hacía mal, porque pues muchas veces no tienes técnica ni nada, pero siempre me gustaba hacerlo. Junto con eso, desde muy chico, desde niño, incluso había gente que me hacía entre broma y que te molestan, porque mi voz era muy grave desde niño. O sea, incluso yo nunca analicé, digamos, esa comparación, pero desde niño, por ahí de los 8 o 9 años, había gente que hacía broma acerca de que mi voz era voz grave, ¿no? Para estar niño. Obviamente paso yo a la secundaria y pues con el cambio de voz, entonces sí, todavía se acentúa más, ¿no? Mucho más, claro. Entonces de repente la gente te empieza a decir, oye, es que tienes voz de locutor, y tienes voz de locutor, y tienes voz de locutor. Y dices, bueno, ¿qué es voz de locutor? Ese sería un tema completito para un podcast, ¿no? Pero a mí sí me gustaba que a la gente le llamaba la atención cuando me escuchaba. La verdad es que eso me gustaba. Y entonces de repente a mí me empieza a entrar mucho el gusto por esa parte. Pues, me gustaría ser locutor, me gustaría trabajar en una estación de radio, me gustaría que la gente escuchara mi voz porque la gente dice que suena bien. Dicho esto, pues entonces empiezo a buscar esta parte de la comunicación por ejemplo, el doblaje. Estoy hablando de como hace 40 años que intenté yo esto la primera vez. Entonces, sí, ya tiene un rato. Entonces voy a las agencias de doblaje, por ejemplo, en ese momento las clases de doblaje, y tenías que ir a hacer lo que le llaman hacer sala. O sea, irte a sentar a que te dieran una oportunidad. Lo hice poco tiempo, y al mismo tiempo estaba yo pensando en buscar entrar a trabajar a una estación de radio. Entonces en la estación de radio me decían, necesitas tu licencia de locutor, que en ese entonces se llevaba a cabo. Hoy ya no es un requisito, ya incluso no se hace ese examen. Entonces tenías que hacer un examen de conocimientos generales, de hablar en otro idioma y conducción en cabina. Eran 3 tipos de exámenes que tenías que hacer. Entonces ibas tú a buscar la oportunidad de hacer el examen y te decía, ¿en qué estación trabajas? Dije, no, es que quiero esto para entrar a una estación. No, es que necesitas trabajar en una estación. Iba yo a una estación y me decían, necesitas la licencia de locutor. Se convierte en una referencia circular, ¿no? Ajá. Se viene el momento de estudiar la universidad. Y entonces yo de repente un día agarro el periódico y empiezo a ver qué había además de trabajo, porque aunque no lo crean las personas que nos ven, antes buscabas trabajo en el periódico, ¿no? Hoy ya ni existe esa sección. No, hoy a decir la gente, ¿y para qué se usa el periódico? ¿Qué es el periódico, no? ¿Qué es el periódico? Sí, claro. Buscabas trabajo en el periódico y yo vi de repente que decía contador. Dije, mi papá es contador. Dije, pues voy a estudiar contabilidad porque pues así yo me puedo apoyar con él, sé que hay mucho trabajo. Pensé algo muy sencillo. Y yo insisto que las decisiones fueron mías. Y mi mamá decía siempre, dice, es que uno de mis anhelos es verte trabajar en una buena empresa, que tengas tu oficina, tu escritorio, tu secretaria, lo que digamos ella vivió en su etapa laboral, ¿no? Que era lo que ella decía que eso era como que lo que ella deseaba para mí. ¿Qué puede desear tu madre para ti? ¿No? Bueno, pues empiezo a estudiar la carrera, no era mi fascinación, pero pues ahí va. Entonces llega un momento, Sergio, que consigo exactamente esa parte. O sea, llega un momento, un día estoy sentado, trabajando en una muy buena empresa, ganando buen sueldo, mi oficina, mi escritorio, mi teléfono, recién empezaban las computadoras, ¿no? También con una computadora en mi escritorio, con una secretaria, gente a mi cargo. No, o sea, dices, ya. Dije, perfecto. Sí, lograste una meta, o sea, cumpliste una... Que sin querer, por eso digo, no lo hice pensando en que eso era lo que ella quería, pero dije, lo logré y le estoy dando un gusto. Claro. El día que empecé a trabajar en eso, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Ahora sí que continúa un poquito tú con tu parte, ¿no? Vamos a dividirlo por partes. Llego y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, imagínate, ¿va? Vamos a continúa tú y ahorita retomamos este tema. Ahí vamos emparejando el Claro, capítulo. claro.
Sí, fíjate que antes de platicar nuevamente, aquí quiero yo resaltar algo súper valioso, que ya lo mencionaste, pero le voy a poner marcatexto. Obviamente, nuestras familias, y también lo dijiste muy bien, se supone que no lo hacen con ninguna mala intención. Sí, Las claro. familias lo que buscan es, hay una frase que me encanta y es lo que buscan las familias, buscamos también quienes somos papás, etcétera. Hacemos lo que podemos con la información que tenemos. Así es. Hacemos lo que podemos con la información que tenemos. Entonces, pues obviamente nuestro círculo allegado, nuestro entorno más íntimo, familia, tíos, primos, amigos, hermanos, hijos, cuando nos aconsejan algo, lo hacen desde muchas ocasiones desde el corazón, desde las buenas intenciones, con cierta parte de historia y antecedentes. Lo que la propia educación que ellos tuvieron en el caso de nuestros papás, o desde la propia experiencia personal en el caso de los hermanos que estamos, por llamarlo así, en el mismo escalón, el mismo nivel, ¿no? Papás en generación, ¿no? Papá de más atrás, con más experiencia, los hermanos con básicamente la misma experiencia de vida, etcétera. Entonces, nos aconsejan con la mejor de los De las intenciones. propósitos, de las intenciones, exactamente. Entonces hacemos lo que podemos o hacen lo que pueden con la información, se hace, lo voy a hacer así, se hace lo que se tiene con la información, lo que se puede con la información que se tiene. Así es. Entonces, no lo hacen con ninguna intención. En mi caso, entonces, regresamos a, así es, yo tampoco sabía qué era lo que me gustaba. De hecho, a mí me iba muy bien en el área de metal mecánica, me iba tan bien que con el apoyo de mi familia, de mi madre, pusimos un taller. Digo pusimos, que obviamente pues ella nada más me apoya en ese tiempo, yo muy chamaco joven, me apoya con una lana y el que lo trabajaba obviamente 100% era yo. ¿Sí? Y los clientes, ella era la parte como que comercial, ¿no? Ella era la que iba y le entregaba y cobraba y yo estaba en el taller trabajando. En muchas ocasiones era yo también, obviamente. Al punto que voy a llegar es, era bueno. De una manera muy constante recibía felicitaciones por el trabajo. Y estoy hablando, pues terminé la carrera a los 20 y la dejé a los 26, entonces era muy joven. A lo mejor el taller lo tuve en los últimos 2 años de mi carrera profesional, de ejercer mi carrera, los Okay. últimos 3. Entonces, imagínate a los 23, 24 años, pues es muy joven. O sea, yo entiendo que ya es un adulto, pero pues tiene 5 años de vida legalmente adulto, ¿no? Entonces, yo era muy bueno haciendo lo que hacía. Me gustaba mucho, lo sabía hacer muy bien. Nunca me quejé de ese trabajo, a pesar de que físicamente es desgastante y la gente que está en este ambiente lo sabe. Hay mucho riesgo de accidente, etcétera. A mí me gustaba. Yo creo que por eso era tan bueno, porque me gustaba mucho. Pero cuando encuentro este línea profesional o este giro comercial o de trabajo que es la capacitación, la instrucción, algo se movió en mis intereses que me hizo voltear a verlo de manera seria al punto de hacerlo permanente. Y cuando tomé la decisión a los 26 años de incursionar a este ambiente, fue tan tajante que la decisión fue de un día para el otro. Hoy todavía fui a trabajar, hoy todavía estuve entre las herramientas y las máquinas y la grasa, y en la mañana siguiente yo ya estaba en mi primer capacitación de desarrollo personal y nunca más volví a los fierros, se dice, ¿no? Ok. O sea, así fue, o sea, la decisión fue en horas. Y no fue una decisión, esto es bien importante para la gente que escuche, no fue una decisión dudosa, o sea, no fue algo que, ay, me tronaba Fue los dedos. fácil tomar la decisión. Fue muy sencillo, o sea, fue muy sencillo decir, claro que yo me quiero dedicar a eso,
Claro, y ojo que no traía, repito, el antecedente de que, ay, es que mi trabajo, bien cansado, bien pesado, bien castigado. No, porque aparte era muy joven, si algo me sobraba era energía. O sea, para nada estaba ni cerquita de estar fastidiado de mi trabajo, ¿no? Total, cuando yo entro a este ambiente, me siento pez en el agua. Y creo que mucho tuvo que ver. Digo creo, cuando yo utilizo la palabra creo, y lo he dicho en otros capítulos, en otros incluso cursos, conferencias, cuando yo digo la palabra creo, no es me imagino, es lo creo. O sea, estoy convencido Estás de, convencido. sí, estoy convencido de que tan lo disfruté desde el primer día, que es el que yo lo haya disfrutado desde el primer día fue a razón de la gente que me estaba instruyendo, la gente que me arropó, que me recibió. O sea, inmediatamente se volvieron un modelo a seguir, inmediatamente se volvieron mi inspiración, mi referencia. Hacia allá quiero ir, ¿sí? Yo no digo que hasta ahí quería llegar, yo es hacia allá quiero ir. Yo quiero Exacto. hacer lo que ellos hacen, yo quiero verme como ellos, como yo los veo a ellos. Entonces fue muy sencillo. Entonces creo que para la gente que empiece ya ahorita en su interior a decir, es que a mí me pasa eso, es que, o ya sea que sí estén enfadados de su trabajo, o que no estén enfadados, pero no terminan de sentirse en su lugar, tener una referencia, tener un modelo a seguir, tener un alguien o un algo, te va a ayudar a tomar decisiones para que hacia allá encamines los pasos. Porque si uno se avienta, en México decimos como el Borras. Así es. Para toda la gente que no conoce al Borras, es una película setentera, ¿no? Yo creo que Que te setentera. enteras, sí. Setentera. Los Beverly de Peralvillo, ¿cierto? Los Beverly de Peralvillo, busquen la Así es. película en internet, hay un personaje que era el Borras. Sí, el Que hacía Borras. las cosas sin No es, pensar, ¿no? sí, pero no es los Beverly de Peralvillo, fíjate. Bueno, busquen quién es el personaje del Borras, película mexicana de los 70s, sobre todo para las generaciones nuevas o para la gente que no es de México, de Latinoamérica, etcétera. Busquen el Borras, era un personaje que se aventaba a tomar decisiones sin ninguna información. O sea, él era, sí, pues lo hago, bueno, no lo hago, y pues malas decisiones de manera regular, ¿no? Entonces, tener un modelo a seguir, tener algo que te inspire o alguien que te inspire, y más aún si tienes relación con eso o con esa persona, que te vaya marcando la pauta, el paso, el ritmo, que te vaya diciendo por aquí sí, por aquí no, mucho mejor, para que no te avientes como el Borras. Si no tienes esa guía, ese marco de referencia, todavía no te avientes. Pero ¿sabes qué, Sergio? Aquí el punto es, si tú tienes ganas de hacer algo, entonces no te alejes de eso, ¿no? Está. Pero ahí va entonces otra parte de mi historia, ¿no? Fíjate que tantito antes de que entrara yo a esta empresa donde yo tuve lo que te decía, mi escritorio, mi computadora, mi todo, unos meses antes, una temporada vacacional, entré a trabajar a una tienda departamental en el área de ventas, una temporada para diciembre. Y me tocó primero una semana y media en el área de trajes, ¿no? Trajes caballero. Y la verdad es que empecé a vender muy bien, pero como todavía no estaba en capacitación, no gané ni un peso de eso. Dije, bueno, ni modo. Ya llega el momento en que dicen, a ver, los vamos a asignar, y me asignan al departamento de juguetería en diciembre. Imagínate nada más. Esto lo digo con la mayor humildad. En la primer quincena, de no haber trabajado nunca en una área de esas, ventas, en la primer quincena fui el que vendió más de todos Fíjate. los compañeros, que había mucha gente. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo dijiste ahorita, como pez en el agua. Podía yo disfrutar lo que hacía muchísimo. En ese entonces no había escáneres, no había nada de lo que hay en las tiendas departamentales ahora. Todo lo tenías que meter manual en la caja registradora, todo. Sí. Y no nada más era el precio, había unos numeritos que era moda, clase y varias cosas que tenías que meter. Yo, Sí. estudiando contabilidad en ese momento, era muy bueno para la sumadora, Ok. pero bueno de concurso, rapidísimo. Entonces esa para mí fue una ventaja grandísima, porque yo llegaba, vendía algo y era
era una fracción de segundos porque tenías que meter tu clave de vendedor Vendedor. y Ajá. tenías que poner ahí algunas otras claves. Y entonces yo ni siquiera volteaba, ¿no? Agarraba y pum, 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 órale, ya está listo. Y había compañeros que estaban, Ah, obviamente, pues se tardaban mucho en atender a un cliente u otro. Y aparte a mí, yo cuando entré ahí dije, bueno, yo voy a atender a la gente como a mí me gustaría que me atendieran. Y que eso fue como lo pensé. Y entonces me empezó a ir muy bien. Y entonces yo disfruté muchísimo esa parte de la relación con la gente. ¿Sabes qué me encantó? Que cada día era día diferente. Tú al final del día hacías tu corte y yo sacaba mis cuentas y no me faltaban ni centavos. Y si me faltaban 20 centavos, yo los ponía en mi bolsa para que estuviera en cero el corte del día. Pero se acababa el día y al día siguiente era un día nuevo completamente. Entonces, después de esa etapa es cuando entro a trabajar a esta empresa que te dije. Y bueno, pues te das cuenta que no, como que no es lo tuyo. Estuve ahí como un año, año y medio. Dije, no, tengo que buscar algo que esto no es. Pero al final del camino, pues al haber estudiado un área que es completamente ajena a todo lo relacionado a la comunicación, la gente te dice, no, contador, eres muy cuadrado. Y yo lo digo con respeto para todos los contadores y a los que sí les gusta, ¿no? Entonces, y que eres muy cuadrado y todo. Y la vida te empieza a llevar por ese camino. Y de repente, pues empecé a dejar de lado esas ganas que yo tenía de hacer doblaje, de hacer locución. Entonces, pues empezó a quedar de lado. Porque también no busqué, por ejemplo, al momento de entrar a la escuela, no busqué o no sabía yo de alguna carrera que se pudiera relacionar un poco. En ese entonces la carrera de ciencias de la comunicación apenas ok. empezaba. Y yo la verdad ni me enteré de su existencia, ¿no? Entonces, por eso uno comete muchos errores de repente de no buscar. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Mi idea, mis ganas, mi gusto, mi pasión era encaminarme hacia el norte y yo pues agarré hacia el sur, ¿no? Así fue tan sencillo como... Y durante muchos años de repente cambio de empresa, ya me salgo un poco de la contabilidad, estoy muchos años como encargado del departamento de crédito y cobranza de una empresa finlandesa que vendía elevadores y era mucho trato con la gente, muy dinámico, yo estaba feliz. Al final área administrativa, pero muy dinámico, completamente dinámico, hablar por teléfono, salir a visitar clientes, hablar, juntas, y eso es lo que yo decía, bueno, pues esto es lo que me encanta y me apasiona. Bueno, de repente ya pues te casas, los hijos, todo, y sigues en ese camino. ¿Por qué? Porque ya es lo que tú tienes hecho y es lo que conoces, ¿no? Entonces, viene un cambio ahorita para que igual puedas tú continuar con la plática, pero déjenme decirles algo. Si ustedes tienen una pasión de algo, no la dejen. Siempre hay tiempo para hacerlo. Hay que ser un poco conscientes, por supuesto. Si yo hoy, a mi edad, quisiera ser futbolista profesional, tengo el 100% garantizado de que no lo voy a poder hacer, porque hay procesos y hay tiempos para esto. Pero muchas veces lo que hacemos, en mi caso, por ejemplo, la comunicación, la locución, la conducción de eventos, todo esto, pues son etapas que las puedes hacer cuando tú quieras hacerlo. Entonces, esto es algo que les podemos comentar. Decidan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les apasiona, porque al final del camino han podido hacer algo que los haya podido desarrollar, pero si no es tu pasión, pues puede que estés en el momento, ¿no? Entonces, vamos ahorita a dejar ese tema y vamos a continuar contigo, Sergio, para que demos después este brinco y cómo dicen que en la vida, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Te voy a Ajá. platicar qué fue lo que pasó en esa historia después, ¿no? Claro. Fíjate, amigo, que también yo antes de continuar quiero ir recapitulando y dejándoles como el cuento de Hansel y Gretel y dejando migajas en el Unas camino para que la migajitas. gente no se pierda, claro. Importante entonces. A ver, realmente, y es que este episodio, si no es tanto para ti, si no te has visto identificado, si tú dices, no, bueno, yo estoy bien donde estoy, yo sí elegí lo Claro, que amo, es bien importante que lo tengas en cuenta, sobre todo si estás educando hijos, por ejemplo, porque así luego, es. pues caes en esto que no digo, no le quiero llamar error, no le quiero llamar error, pero creo que sí sería pecar de protector o pecar de líder, exagerar en la parte de líder como formador de familia, cuando quiero llevarlo por su bien, Por por mi una camino. que no es la que él o ella quiere hacer.
Exacto, sí, ¿Qué estaría tal? eso, llevarlos a ellos por nuestro camino. Ándale, o sea, te voy a llevar por mi camino, ¿no? Porque yo veo que es un camino que ya está andado y es un camino que a lo mejor te garantiza cierta seguridad, porque ya está el despacho, porque hay experiencia, por lo que quieras, y no tomamos en cuenta lo que la gente quiere. No, y ahí van 3 o 4 puntos que bien súper rescatables de lo que hemos platicado hasta ahorita. Ojo, número 1, cuando nuestros papás estudiaron y que empezaron a ejercer un trabajo, una profesión, hicieron su negocio, y luego nacen los hijos, crecen primaria, secundaria, prepa, y ya van a tomar decisión de qué van a estudiar. O sea, para cuando yo terminé de estudiar contra mi hija que terminó de estudiar, el mundo ha cambiado increíble, tú lo Así dijiste. es. Para cuando tú empezaste a estudiar ciencias de la comunicación, básicamente estaba queriendo nacer. Nadie sabía nada de esa carrera, ¿no? Hoy es un mundo, o sea, es un mundo totalmente distinto, digital, virtual, Así etcétera. es. Entonces, ojo, ya me quedé como papá, en mi caso, pues o me actualizo con qué es lo que hoy el mundo necesita, o voy a encaminar a mi hijo a una carrera que el mundo ya no necesita tanto, por llamarlo así, ¿eh? Cada quien Sí, 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 claro. conceptualícelo en su vida. Bueno, dos, cuando, si yo pongo atención en mí, en mi persona o en mis hijos, de que hay una incomodidad, una inconformidad, un sentimiento de que no me siento del todo satisfecho con lo que hago. Es verdad, tú mencionaste algo que yo no dije porque yo no lo había visto así, pero mi trabajo sí era rutinario. Mi trabajo Claro, sí era una rutina. Tú dijiste, en las ventas era cada día un mundo diferente. Y yo dinámico, claro. sí, eso yo lo vine a conocer cuando dejo el mundo industrial, porque mi día era el mismo todos los días, a la misma, de hecho, tenía transporte de personal, así que era a la misma hora me salía de la casa para llegar a la misma hora al lugar del transporte, que pasaba a la misma hora por la esquina de donde me lo tomaba, y me dejaba a la misma hora en la fábrica para salir, y todo era a la misma hora, todo, todo, todo. Entonces, cuando yo cambio de giro, pues la vida, mis ojos se abren a una vida totalmente diferente, a un mundo de gente, a un mundo totalmente distinto a lo que yo conocía. Y ahí es donde me doy cuenta todo lo que ignoraba, todo, y es que obviamente si yo hubiera tenido estos ojos antes, el hubiera no existe, lo Claro, entiendo. claro, claro. Esto es recapitular, dice, no puedes saber cómo te ha ido en la vida ni qué te espera si no unes puntos para atrás. No puedes unir puntos para adelante, hay que unir puntos para Así atrás. es. Entonces, uno mencionaban, ojo, la vida cambia. O sea, y mis hijos no viven una vida que yo viví a su edad. Dos, el mundo requiere otras especificaciones, otras habilidades, otros talentos que a lo mejor no existían cuando yo estaba. Tres, busca en tu interior cómo te sientes. Que tu mente siempre te va a mandar imágenes y te va a decir cosas que a veces las quiero callar. Ves algo y sientes como que, híjole, cómo quisiera. Escuchas algo y, híjole, cómo quisiera. Hay una voz interna que habla. Tal cual me pasó, tal cual. Sí, escúchala, voltea a ver. No te decimos que te suceda lo que me sucedió a mí, ¿no? Que de un día para otro tomo la decisión. Pero al menos escúchala. Vamos a ver qué tiene que decir esa voz. ¿Sí? Fíjate que Como te dijiste, ¿no? Acércate a lo mejor si es algo que te vas a amar, o a lo mejor no era para tanto. A mí me pasó que un tiempito estuve en un grupo musical y no terminé por estar, al final lo dejé para nunca volver, ¿no? Entonces fue un momento que ya íbamos a escenarios y a eventos de ahí del estado y cosas así, pero al final cuando lo dejé, nunca más lo extrañé, ¿no? como lo Entonces no era, extrañaste, claro. claro. Fíjate, a mí me Entonces, pasaba algo muy, muy chistoso. De repente, te digo yo, o sea, agarré para el lado opuesto, ¿no? Para lo que originalmente era lo que a mí me gustaba. Porque no me di cuenta que me gustaba tanto, pero siempre tenía yo esa sensación. A mí me gusta mucho el teatro. Hace rato que no voy, pero me gustaba. Entonces hubo una época en la que iba yo muy seguido al teatro.
Y cuando yo escuchaba a alguien en el micrófono decir, primera llamada, primera llamada, yo, o sea, imagínate nada más, yo decía, es que yo quiero hacer eso. Yo Fíjate, quiero hacer eso. fíjate. Yo sé que eso lo puedo hacer bien. Porque aparte me tocó ir a veces en lugares en donde, primera llamada, primera llamada, tercera, comenzamos. O Qué sea, flojera. nomás sí. Entonces yo decía, no, yo sé que puedo hacer eso bien. Tuve una oportunidad muy amateur, ¿no? Con uno de mis primos, de mi misma edad, somos 3 días de diferencia. Él termina la carrera de mercadotecnia y un día me habla un domingo y me dice, oye, Oscar, quiero ver si me puedes ayudar. Sí, como vivíamos muy cerca, ahí a unas cuantas casas. Entonces llego ahí a su casa y tenía una de esas grabadoras enormes, gigantescas, como las que usaban en la época del breakdance, Claro, que tenía claro. micrófono integrado, o sea, un cuadrito ahí, micrófono integrado. Me dice, fíjate que mañana tengo una presentación pues, prácticamente de mi graduación, de que termino la carrera. Y entonces hicimos un video, me acuerdo que era un video de Jorge Reyes, o con música de Jorge Reyes, y Jorge Reyes que hacía música prehispánica, y no, si no mal recuerdo es el nombre. Bueno, hablaban del Templo Mayor, que para la gente que no lo ubica, el Templo Mayor pues son fue un descubrimiento muy importante que hubo por ahí de 1979 más o menos en el centro de la Ciudad de México, que habla pues de la cultura azteca que se desarrolló en toda esa época. Entonces ellos hicieron un video del Templo Mayor y pues esto ha de haber sido por ahí de qué te gusta, de mediados de los 90, principios de los 90. Y me dice, quiero ver si nos ayudas, él tenía otra compañera que nos ayudas a grabar. Entonces imagínate, un día antes de su presentación me hablan, yo sin conocer nada de técnicas de locución, ni mucho menos, y hablándole al oído, literalmente a la grabadora, lo grabamos, ¿no? Hicieron un guión. Me dice, oye, mañana lo vamos a presentar en el auditorio de la escuela, ¿no quieres ir para que veas la presentación? Sí, ahora voy. Ya fuimos, y fue la primera vez que yo me escuché, o mi voz se escuchó en un auditorio. Más bien que yo me escuché, ¿no? En un auditorio. Entonces de repente ya se termina el evento y uno de los maestros llega y felicita a mi primo. Le dice, oye, qué buen video, la verdad está muy padre. Dice, oye, ¿y de dónde sacaste al locutor? Ya debe haber costado una lana. Y yo estaba junto a él. Y le dice, no, pues es mi primo. Y yo por dentro dije, ¿que esto se cobra? ¿Se puede cobrar? Claro, era mi primo, ¿no? Entonces de repente oigo que una persona, y 2 o 3 personas los felicitaron por el video en general, y 2, 3 también, porque, oye, qué buena locución y no sé qué. Entonces te das cuenta que dices, oye, pues esto es algo que yo he querido hacer siempre y pero por más que volteas, Sergio, estás alejado. Todas las puertas dicen lo que sea, menos el camino a, ¿no? Entonces sí se te empieza a hacer una situación un poquito pues si no frustración, o sea, 2 cuadras antes, ¿no? De frustración, porque dices, no, el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado de lleno a esto? Es bueno, pues ok. Sigue el tiempo. Y viene algo muy importante. Yo vivía en la Ciudad de México, en el Estado de México, por Tlalnepantla. Ya me casé, estuve viviendo igual en el Estado de México, y tomamos la decisión de cambiarnos y vivir en Pachuca. Una ciudad muy pequeña, muy tranquila. Todavía hoy es una ciudad tranquila. En ese entonces tengo ya 20 años aquí, 21. Nos venimos a vivir para acá, pues empezamos a hacer aquí, empiezan a crecer los hijos, etc. Y un día, estando esperando a que pasara una vecina por uno de mis hijos para llevarlo a la escuela, pasa un chavo caminando y buenos días, buenos días. Pasa un Oxxo que estaba ahí cerca y regresa y nosotros todavía estábamos ahí. Entonces se vuelve a pasar y se frena. Me dice, oiga señor, mire, quiero comentarle algo. Dice, yo trabajo en una casa productora, estamos haciendo un video con niños. Es una historia y su hijo da mucho el perfil que estamos buscando. No sé si le interesaría. Yo para esto a mi hijo cuando estaba chiquito lo llevé a los comerciales, entonces no le era tan ajeno esa parte. Entonces le digo, pues mira, déjame ver, o sea, le platico con mi hijo porque ya se va a ir ahorita a la escuela y me da una tarjeta. Y estaba a 500 metros de donde vivimos actualmente, ahí está. Para no hacerte el cuento largo, vamos en la tarde y ya me empieza a explicar, no, que mire, vamos a hacer un video, se trata de esto, se trata del otro. Ya no tarda en llegar el director de este proyecto, que es un locutor profesional, que dice es voz de Televisa, en ese momento era la voz de Televisa, de hecho tiene un récord por ahí de ser la voz más escuchada a nivel mundial, ¿no? Es de la voz de Televisa, es la voz de la cadena de Radio Exa, bla, bla, bla.
a mí eso me entusiasmó, ¿no? Dije, oye, toda la vida he querido conocer a alguien. Claro. Entonces llega este señor, bueno, un muchacho más joven que yo, en ese momento, pues, y llega y ya le dice a esta persona, oye, mira, te presento al señor, es el papá de él, que nos sirve para él. Entonces yo lo saludo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Oscar Dávila. Y se lo dije el sábado, ahorita te digo por qué. Estábamos, yo así cuando lo saludo, se me queda viendo y me dice, oiga, ¿usted nunca ha pensado en ser locutor? Imagínate lo que viene a tu mente después de tantos años de buscar, de hacer todo, que una persona que se dedica al medio y que es una persona súper profesional y súper reconocido en el medio, Esa talla, ¿no? te dice eso, dice, oiga, ¿nunca ha pensado en ser locutor? Y entonces, dándonos así la mano, yo me reí. Le dije, pues como los últimos 25 años de mi vida, Nada pero más. no, nada más. Y se rió y me dije, o sea, me dice, ya lo vamos a platicar. Entonces, el que yo lo haya conocido sin querer, ¿no? Sin que suene esto así tampoco como romántico el asunto, Claro. le dio un giro por completo a mi vida, por completo, porque me vengo de vivir a Pachuca, de repente te das cuenta que no hay mucho trabajo, con la experiencia que yo tenía de México para acá, empieza a generar ahí una situación un poco problemática, pero de repente te das cuenta que está esta parte, ¿no? Dices, mira, por lo menos aquí estoy cerca. Me dijo, oye, si yo traigo un proyecto de dar algunas capacitaciones y pues estaría bueno, a lo mejor que conozcas y ahí vayas aprendiendo. Ahí quedó. Se hizo el proyecto donde sale mi hijo y como 4 o 5 meses después, que ya no había ningún contacto, me hablan por teléfono y me dice, oye, fíjate que vamos a empezar con lo de la escuela y para que tú vengas. Dice, sabes que económicamente ahorita no me es viable porque tengo que hacer otras cosas. Dice, vente. Dice, vente y de aquí va a ir saliendo chamba y de ahí lo podemos ir ajustando. Pero dice, porque yo veo que ahí se puede hacer. Y entonces, pues de repente se empieza a dar esta forma de estudiar, ¿no? De conocer técnicas relacionadas a la locución, relacionadas a todo lo que es ser un profesional de la voz. Uh-huh. Y te empiezas a encaminar. Y resulta que yo a los 45, 46 años, me escucho por primera vez en el radio. Haz de cuenta que era, o sea, me acuerdo ahorita y la emoción me regresa. Me subí al carro un día, me agarré, ya había yo grabado, pero no me había escuchado, y de repente me subo al carro, le prendo, y está en la estación de radio, la música, y de repente empiezas a escuchar algo, y eso de que dices, yo conozco la voz de ese güey, ¿no? Perdón, en francés. Me suena familiar. En verdad, o sea, un flashazo, y de repente, no más, era yo, y todavía no, o sea, no me había yo subido, más bien, me había yo subido, no había yo arrancado, estaba todavía aquí en la puerta de la casa, y mi esposa estaba despidiéndome ahí, y de repente le dije, no man, soy yo. O sea, de repente te viene una idea de decir, tanto tiempo que lo quise, tanto tiempo que se desapareció, y hoy está el primer paso de algo que yo quería, ¿no? Entonces, se puede, o sea, créanme que se puede, es súper interesante el que no dejen pasar si tienen una idea. Como les digo, de repente tenemos que ser coherentes en algo. Decía yo, oye, a mí me encantaría jugar con los Vaqueros de Dallas en la NFL profesional. Ahorita. Bueno, pues yo entiendo que ya son cosas que no puedo hacer. Pero ¿sabes qué? Si te quieres dedicar a lo mejor, oye, me gustaría involucrarme con los Vaqueros de Dallas. Pues entonces búscale por el área de la comunicación, prepárate, habla inglés, métete a las redes sociales, opina, comenta, conecta. A lo mejor hay manera y a lo mejor un día estás parado en el estadio de los Vaqueros de Dallas, no jugando, pero estás involucrado. Claro, una locución, una conducción, un comentario, claro. Y fíjate, amigo, es que esto es invaluable. Lo que estamos platicando, lo que quiero resaltar también ahorita, es invaluable. Y hay muchas historias, pero luego a la gente nos gusta más estas historias extraordinarias, maravillosas, de gente con un nombre internacional, y ahí es donde, no, entonces sí entiendo el mensaje, o es que eso es verdad, pero es que estas historias están en todos los niveles, ¿no? De simples mortales. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, la historia del famoso Coronel Sanders, el que
hizo la marca Kentucky Fried Chicken, precisamente a los 40 y tantos empezó con su proyecto y hasta los 60 le pegó como marca, ¿no? Como 65, 67, por ahí fue cuando... Sí, entonces, imagínate acercarse, digo, ya no está con nosotros, pero imagínate acercarse y decirle que un hombre de 45 años, 50 años se acerque y le diga, no, a mí, pues ya se me pasó el tiempo. Exacto, no, por favor, no piensen eso, si en algún momento pasa por su cabeza eso, no lo hagan, siempre se puede, siempre se puede. A mí hoy me preguntaron, un colega, un conocido de 48 años, si no me falla, me dijo, o sea que yo ahorita todavía puedo pensar en llegar a ser conferencista, por supuesto. Por supuesto. O sea, es que no ahorita o a los 55 o a los 60, o sea, mientras puedas respirar y comunicarte de una u otra manera con la gente, por supuesto que todavía puedes hacer algo en este ambiente, ¿sí? Entonces, tú bien lo dijiste, o sea, claro, hay que tener conciencia de en qué ambiente me quiero involucrar. Claro. Lo que me faltaría por aprender y desarrollar para saber si todavía alcanzo. En el tema del deporte, es obvio que en el deporte el cuerpo pues requiere, hay una exigencia, una demanda que el cuerpo pues, no es lo mismo en los 20, los 30 que los 40 o los 50 o más. Pero entonces te puedes involucrar en el medio si es lo que quieres. Exactamente. Entonces, el mensaje que queremos compartir con esta parte del autodescubrimiento, el título es en primera persona, descubrirme a mí mismo, pero también se vale ayudarle a quienes vienen atrás a que ellos se autodescubran. Claro. Y esto que voy a mencionar también es muy conocido gracias a estos medios de comunicación inmediatos, gracias al internet, a las redes sociales, a esta exposición tan grande de todo lo que quieras exponer. Ya es más sabido lo que voy a mencionar ahorita. Antes, por ejemplo, voy a regresar a la parte de los hijos, y es que yo me baso mucho en el origen, de dónde vienen las cosas, de dónde surge, ¿no? Y normalmente vienen esta relación entre padres e hijos, familia, hijos, sobre todo cuando uno está pequeño, la información que empieza a entrar a nuestro cerebro cuando es la primera vez, ¿no? Todo es primera vez, y de ahí viene. Entonces, a mi hijo le está yendo bien en todas las materias, pero voy a ponerle en gramática, no. Entonces creemos que lo ideal sería ponerle un maestro o clases extraordinarias de gramática. Y hoy es bien sabido que decimos, bueno, no te está yendo bien en gramática, ¿cuál es tu mejor materia? No, pues historia, pongamos, historia. Entonces le voy a poner un maestro en historia y vamos a ayudarle para que no truene gramática, pero que no sea una piedra que le impida pasar en su camino profesional. Pero pues ya sé que no te vas a dedicar a eso, no te gusta, no te da, nomás te voy a ayudar a que la materia no te vaya impidiendo, pero en lo que te gusta, en lo que te da, en lo que se te ve que es natural, déjame ayudarte, déjame desarrollarte, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, yo puedo, en alusión al día que acaba de pasar, el Día del Niño, al menos en México acaba de pasar. Entonces, el niño, ¿no? Este niño interior que todos de alguna manera tenemos, unos más a flor de piel, otros más oculto, pero ¿cómo nos va? Yo viví un ejercicio, yo quiero ir más o menos encaminando este podcast hacia la recta final, pero quiero que tú cierres, amigo. Yo me acuerdo de un ejercicio que hice hace muchos años, 27 años, estoy hablando hace 20, 21 años que hice este ejercicio, que rápido se los voy a contar porque ojalá un día lo podamos hacer, de una especie de introspección con visualización, con un diálogo interno, ¿no? Muy, muy fuerte, muy interesante, muy fuerte, muy bueno, donde incluso el ejercicio nos pedía tener una foto física, bueno, ahora sería digital, el celular en la mano con una foto de lo que sucedió ahora en el reciente Día del Niño, de todo el mundo publicó su niño, ¿no? Yo de niño, ella de cuando era niña, cuando era niño, ¿no? Entonces, platícale,
platica con él, platica con ella. ¿Cómo le fue con los sueños, con los ideales, con los anhelos, con todo esto que su mente ilimitada le decía, esa mente fantástica le decía? ¿Y qué fue lo que, si alguna vez lo callaron o la callaron? ¿Sí? Entonces, si todavía hay algo en tu interior que te dice, yo quiero hacer, yo quiero desarrollar, yo quiero aprender, yo quiero algo, prepárate, busca información, acércate. Claro. Ya habla de esas historias que estás escuchando, te está diciendo es acércate con quienes ya lo hacen. Mira, esta gente que ya lo hace, como te pasó a ti, amigo, como me pasó a mí en su momento, esta gente que ya lo hace, también tiene la disponibilidad de tender la mano y decir, oye, yo te veo, Madera, yo te veo cualidades, yo te veo, o sea, también, como ya tienen el camino recorrido, tienen Exacto. un ojo. Ellos te pueden decir por dónde, cuándo, cómo, y de ti va a depender hacer el esfuerzo. Ellos no se van a esforzar por ti. Tú te tienes Rodéate de esa gente, ¿no? rodéate de, y esa es otra. Híjole, tenemos programa para 3 horas, 6 horas, Por supuesto. 6 meses, pero es un podcast que va a tener que ser, busca un modelo a seguir, acércate, y ahorita no quiero desechar lo que acabas de mencionar, y ojo, con qué entorno te rodea que no te permite hacerlo, porque hay que hacer cambios, y ahí hay un trabajo difícil, hacer cambios que te están frenando o que te están limitando, pero bueno, para eso están los especialistas. Levanto la mano junto con muchos de mis compañeros de Claro, Speakers Internacional, pero ojo con la historia, que amigo, quiero que tú te encargues de terminar la parte de la historia que estás contándonos, claro. y que nos dejes pues un mensaje de reflexión a todos los que están viendo y escuchando el podcast, por favor, amigo. Gracias. Mira, voy a tocar rápidamente 3 puntos ahorita con lo que dijiste, es uno de ellos. Efectivamente tenemos que ver qué pasa con nuestro entorno. Tenemos que entender que muchos de nosotros hacemos, a lo largo de nuestra vida, hacemos lo que el entorno piensa que es lo correcto, porque eso es lo que piensan de mí. El día que hacemos un alto en el camino y que entendemos que lo que el entorno piensa de mí no es mi realidad, nuestro destino cambia. O sea, que nosotros manejamos el destino manejamos el rumbo de nuestro destino. Que ese es un punto para un podcast diferente, ¿eh? Nada más con ese tenemos para un punto. Yo doy clases desde hace muchos años, voy pasándome al segundo punto, y manejo algunos de estos temas, que yo cuando los conocí, o sea, me hicieron así como me sacudieron en esa parte, de repente decir, bueno, a ver, el entorno nos ha formado. Muchos de nosotros cuando crecimos sufrimos muchas cosas. Tú ya nos compartiste ahorita, qué difícil de repente a los 11 años tener que cambiar. Eso te marcó, por supuesto que te marcó, pero tú en algún momento de tu vida decidiste qué tanto eso te puede pesar, o qué tanto te puede acompañar, o qué tanto puede ser una lección de vida. En el momento en que nosotros tomamos esas, ahora sí que el sartén por el mango, bueno, pues ahí es cuando tomamos. ¿Okay? Quería tocar otro tema rápido. Cuando hay gente que ya trae alguna vocación, nosotros como padres tenemos que apoyar. Uno de mis hijos me dice a los 10 años, tiene hoy 25 años, a los 10 años me dice, un día jugando, me dice, pa, yo cuando sea grande voy a ser cronista deportivo. Así me lo dijo. Yo les voy a decir con toda sinceridad, nunca me preocupé a qué se iba a dedicar. Nunca. Me lo dijo tan convencido y tan claro. Bueno, ese no es el punto. Hoy hace 3 horas, lo felicité porque le dije, hijo, tu reportaje de hoy estuvo genial. Ayer estuvo, él es el encargado de deportes en TV Azteca Hidalgo. Ayer estuvo aquí en el estadio Hidalgo porque jugó el Pachuca contra el América, ¿no? en esta copa que Conca Champions o no sé qué están haciendo ahí. Y entonces él va a los partidos, ahorita va a cubrirlos. Él narra partidos en otros lugares, no narra todavía partidos de la primera división en la televisión, pero él es el que se lleva toda la información. Entonces va al estadio, entrevistó a los jugadores en la conferencia de prensa, al entrenador y todo. Y hoy particularmente le dije, hijo, estuvo bien padre tu reportaje, me gustó mucho, lo vi muy profesional. Le dije, ¿te acuerdas que un día cuando estabas chiquito te dije que imagínate cuando vayas al estadio, porque siempre has sido apasionado del Pachuca, imagínate cuando vayas al Pachuca, a ver al Pachuca, por obligación, por trabajo,
Y me dijo, ay, sí, estaría bien padre. Hoy a eso se dedica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene su pasión, hay que alimentar. Y el último punto, decía yo, hace unos días, en el lugar donde yo doy clase, a último momento me cambiaron de grupo y me dijeron, ¿sabes qué? No, mejor en lugar de a este otro grupo. Dije, oye, ¿por qué? Yo ya había preparado mi clase para acá. Es que este grupo es nuevo y necesitamos que se les motive. Y a nosotros nos encanta la forma en que tú manejas eso. Te los cuento con mucha humildad. Yo dije, bueno, incluso hasta medio me molesté de que me hayan cambiado. Luego dije, espérame, están reconociendo alguna habilidad que puedas llegar a tener. ¿Qué sucede? Me voy para atrás. Yo nunca en mi vida había dado clases, nunca. Me preparo con esta parte de la profesionalización de la voz, conocer técnicas, conocer cosas, y conforme pasa el tiempo, empiezo a hacer pininos en la capacitación de todo lo relacionado. Tengo ya un poco más de 10 años dedicándome a esto. Descubrí una pasión espectacular en el poder compartir lo que uno aprende. O sea, la locución, la conducción como maestro de ceremonias, que es otra área que manejo, me apasionan. Pero el dar clase, el estar con gente que yo le pueda compartir algo que he aprendido y ayudarlos a crecer, porque hoy conozco mucha gente que trabaja como actor de doblaje, que trabaja en la locución de manera profesional y que yo aporté un pedacito en su formación. Entonces, se me hizo otra pasión. Entonces, ¿qué pasa? De repente vamos encontrando sobre lo mismo que nosotros no dejamos, que fue meterme a la locución, me ayudó a conocer otra pasión que yo no tenía identificada porque no había tenido oportunidad ni había pensado en dar clase. Entonces, llega ese momento. ¿Cuál sería el resumen de todo esto? Por lo que más quieran, si tienen ustedes en mente algo que no han podido hacer y que con los ciertos análisis que hablamos ahorita, como una cuestión deportiva, física, frenen ese empeño en hacerlo. Se puede, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Por ejemplo, en el caso en el que yo estoy, que me dedico a todo lo de la profesionalización de la voz, por un lado yo estoy feliz porque es algo que me encanta, que me apasiona y que es algo que no tiene fecha de caducidad, como los trabajos de repente en una empresa, ¿no? Porque a los 40 años ya empiezas a oler como que ya empieza a oler mal. Poquito más adelante ya no hay manera de que te puedas involucrar. Entonces, tú te conviertes, como es tu caso, como es el mío, de manera independiente y podemos compartirle a la gente. Créanme, una vez uno consigue esa pasión, conoce esa pasión y cuando estás realmente apasionado en lo que haces, cuando cobras, lo sientes como un premio adicional. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando, suena a cliché, pero es cierto, cuando disfrutas lo que haces y dices, oye, y todavía me están pagando por esto. No es que uno dijera, lo hago gratis, pero dices, ¿sabes qué? Lo disfrutas. Entonces, creo que con esto podemos, independientemente ahorita de que Sergio tome la palabra nuevamente, la idea de juntarnos a platicar el día de hoy, de la gente que está escuchando este podcast, es no cejen en sus sueños, aunque suene, como les digo, a cliché. Vean qué es lo que han querido hacer, vean si en lo que están, a lo mejor ya lograron muchas cosas, están económicamente estables, sentimentalmente estables, pero les quedó por ahí un gusanito de hacer algo. Háganlo, en verdad. El mejor momento para dedicarse a hacer las cosas que nos quedamos pendientes es hoy, cuando yo lo decida para hacerlo. Así es, amigo. De verdad, muchísimas gracias por todo esto que hoy compartiste en este podcast y seguramente vamos a tener muchos más, porque sí, Claro, hay tema encantado. para largo, pero nos vamos a ir como dijo Jack el Destripador, nos vamos a ir por partes, ¿no? Así que quiero comentar, ahora sí, mencionarles, ¿por qué no lo hice al principio? Porque bueno, en este podcast es más importante el mensaje que el mensajero, pero no Claro, significa mil que no veces. vamos a mencionar. Oscar Dávila es una persona con muchísima experiencia, muchísima preparación y muchísimo talento Gracias. en cuanto a la enseñanza es un coach profesional en técnicas de la voz, ¿sí? Es un profesor, es un maestro en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Profesionalmente ha colaborado, necesitaría otro podcast para decir dónde ha colaborado, pero o sea, marcas comerciales, gobierno,
organizaciones sin fines de lucro, sociales, etcétera. Es maestro de ceremonias, es locutor, doblaje, ya mencionó. Entonces, búsquenlo en redes sociales, por favor. Oscar, ¿nos puedes mencionar tus redes sociales para que la gente Claro que sí, termine? claro que sí, Sergio, gracias. En Instagram estoy como Oscar6705, va muy sencillo, Oscar6705 en Instagram. En Facebook estoy como Oscar Dávila Locutor, Oscar Dávila Locutor, y en TikTok estoy como Oscar Dávila E 370, o el arroba Oscar Dávila E 370. Y ahí, por ejemplo, pues me gusta mucho hablar acerca de las cuestiones también de tips, de técnicas, de comentarios, de qué se hace cuando vas a hacer una conducción como maestro de ceremonias o qué cosas necesitas para locutor. Y bueno, pues como bien Sergio comentó, pues ya tenemos muchos años de experiencia trabajando con técnicas en profesionalización de la voz que aprendimos en su momento de grandes profesionales y que a través del tiempo y de la repetición, a través de esta pasión que descubrí de la enseñanza, pues hemos ido puliendo. Y la gran ventaja es que en este tipo de trabajo nunca dejas de aprender. Entonces, pues estamos a sus órdenes para lo que gusten ustedes, con mucho gusto, pues adelante. Pues, gracias, Oscar, porque sí, yo creo que va a ser importante que tengamos el capítulo donde la gente termine de conocer, esto va a ser un paréntesis, pero atentos porque debe de venir un capítulo de este podcast Inspiración en Acción, donde vamos a platicar con Oscar Dávila la importancia que tiene, ojo con esto que les voy a decir, la importancia que tiene el saber leer correctamente. Claro. No les voy a decir yo una frase que él dice, pero es verdad. ¿Desde qué edad se supone que sabes leer? Y digo se supone entre comillas, ¿sí? Porque vamos a tener un podcast exclusivamente de la importancia de una lectura profesional y de todos los elementos que están detrás de saber leer. Fíjate que sería rapidísimo, es como este término que ya tiene muchos años que se acuñó, va a ser de romper paradigmas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a leer en la primaria, tercero de preescolar, primero de primaria, pero hay muchísimas cosas que no nos enseñaron. Para resumir, a nosotros nos enseñaron a leer para aprender, para llenarnos de información los siguientes 15, 18 años de nuestra vida. No nos enseñaron a leer para proyectar, para compartir, para impactar. Entonces, desde ahí, nada más, está la diferencia radical, ¿no? Entonces, sí, así es. por supuesto, pues miren, los invitamos a que sigan esta cuenta, a que busquen las cuentas de Speakers Master Internacional y las fechas en que estemos subiendo los podcasts. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen y, bueno, pues que vayan conociendo todo esto y que nos permitan ir creciendo con ustedes. Así es, pues llegamos al final ya del episodio y les agradecemos muchísimo. Por favor, no dejen de seguir las redes, búsquenos en todas las redes como Speakers Masters Internacional, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ya saben ustedes, X, el antiguo Twitter, pero Inspiración en Acción, el podcast de Speakers Masters Internacional, está en YouTube, así en video, viendo a los compañeros para que se sientan ya de la familia, o bien en Spotify para que nos escuchen mientras están en el gimnasio, mientras están manejando, en un rato que estén haciendo algo en su casa y que escuchen contenido de alto valor, contenido que tu cerebro lo va a agradecer muchísimo. Yo no tengo nada en contra de la información que cada quien le meta a su cabeza, si es mucho amarillismo en las noticias o muchas mentiras en las noticias, si es mucha música de esta que no es más paja, que yo le digo paja porque es mucho ruido pero poca información, no tiene peso, adelante. Lo que digo es equilibra. Así como tenemos este consumo masivo de información que en realidad el cerebro, lejos de ayudarle, sí le perjudica, ayúdale a tu cerebro con información positiva, constructiva, y en episodios breves como este que acabamos de tener, tu cerebro te lo va a agradecer en muy poco
tiempo. A veces en el instante te ayuda a recapacitar una palabra, una frase, un invitado con el que haces match porque hay esta química o esta afinidad. Entonces, no dejes de seguirnos porque cada semana hay un episodio nuevo, invitados, gente de casa de Speakers Masters Internacional. Así que nuevamente gracias por estar con la comunidad de Speakers Masters Internacional, de Inspiración en Acción, y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Oscar, gracias. Rapidísimo, nada más, último comentario. Hay dos formas de empezar el día. Levantarnos, vernos al espejo, suspirar y decir, esto es lo que hay. Y la otra es levantarnos, vernos al espejo, inspirar y decir, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es lo que necesito para hacer y para ser. Así de simple es como podemos empezar un día. Súper, aplausos de pie, Oscar. No voy a decir nada más, esa frase se queda para el cierre. Que pasen muy buena noche en el momento que se estrene este episodio, pero que tengan muy buen día, muy buena tarde, excelente semana, excelente vida. Oscar, gracias y hasta luego. Al contrario, gracias a todos. Hasta luego, Sergio, gracias.